Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende mucho de la hora en la que nos estén hablando, escuchando. Ya llegó la hora de su clase favorita. Tamane Manigakuen, Gakuen. ¡yay! Y el día de hoy, como en todas las clases, está conmigo la doctora Lisander. Hola, y también tenemos a Edo Sensei. Aquí estamos. Y como siempre, pues hoy los invitamos también a que nos se unan a la conversación, ¿verdad? A que nos envíen sus comentarios a... A mi Twitter, Instagram y TikTok. El username para todos es Lisander1. Y a mí me pueden seguir en Twitter, Instagram y TikTok como Edo-Grampa. Y bueno, ¿por qué los invitamos a participar en la conversación? Porque hoy traemos un temazazazo bien duro, que es vamos a hablar de El Rey de los Monstruos nuevamente. Pero en esta ocasión no vamos a hablar de Gojira, del clásico de 1954, sino vamos a hablar de la versión más nueva de Gojira, ¿no? Su readaptación, que es, en inglés le pusieron Godzilla Resurgence y en japonés es Shin Gojira, ¿no? Como el nuevo Gojira. Y pues decidimos hablar de este tema porque, bueno, además de que es un peliculón, o sea, en su momento fue la película no animada que ganó más dinero en la taquilla japonesa. Este, y que inclusive también se llevó muchos premios de la academia, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí, de hecho, cuando yo no había visto la película, la vi especialmente para este episodio, para que no digan que no le ponemos tiempo, amor y esfuerzo a estas Mm, clases. claro, Y sí, ya la vi y cuando terminé de verla, le escribí a Edgar así de está bien padre la película, estaba está súper bien buena. emocionada. Sí, 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 Y sí, de sí. hecho, yo sabía cuando terminamos de ver la película, yo sabía que este iba a ser como de esos temas en los que estoy lavando los platos o me estoy bañando o estoy haciendo como el quehacer y estoy pensando sobre lo que Sí, quiero decir en el episodio y efectivamente, así fue. sí, sí, sí. No, y es que además, insisto, ¿no? Esta película creo que fue en su momento, o sea, creo que salió en un muy buen momento, ¿no? Salió en un momento en el que ya estábamos, digamos que la situación en Japón ya estaba recuperándose, ya estaba tranquila después de un evento traumático muy fuerte, coincidentemente unos 4 años después, no, 5 años después, justo igual, si no me equivoco, que fue Gojira también, creo que fue 5 años después del evento traumático, Ujú. algo así más o menos. Sí, 5 o 6 años por ahí, pero sí, más o menos un tiempo similar en el que, pues, Gojira nuevamente se introduce como crítica política, crítica social, Ujú. pues, inspirada nuevamente pues, en desastres que realmente afectaron a Japón, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, super vean la película. Ujú. Pero bueno, primero algunos pequeños datos generales sobre la película. Se llama así, Shin Godzilla o Shin Gojira en su pronunciación japonesa. Fue dirigida por Hideaki Anno y Shinji Higuchi. Y pues casi que es lo único que hay que decir, ¿no? O sea, con esa Sí, claro. información Pues creo dices, que son güey. dos grandes del cine japonés, bueno, dos grandes creativos japoneses, Hideaki Anno, que es la mente detrás de Evangelion y una de las principales mentes de el ya casi extinto Gainax, eh, que bueno, ahora su legado sobrevive con Estudio Kara de Hideaki Anno y con Studio Trigger, pero que bueno, pues él es una de las mentes creativas más ¿cómo decirlo? Pues más famosas y y que más productivas, yo creo, de los Ujú, últimos años de Japón. Y bueno, Shinji Higuchi, que es un maestro de los especies, del tokusatsu, ¿no? De los ujú. Efectos efectos especiales. especiales, exacto, de los efectos especiales. O sea, él participó creo que su debut como en efectos especiales fue con la trilogía de Gamera de los noventas, que Mm, para los que no saben, Gamera es la competencia de Godzilla, ¿no? O sea, ups. es un monstruo gigante que es una tortuga,
que, pues sí, literalmente lo hicieron otros estudios japoneses para competir con Godzilla, ¿no? Entonces está Gamera y también fue quien hizo las adaptaciones live action de Shingeki no Con Kyojin, Tyrant. Ujú, de Attack on sí. Titan. Sí, 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 así es. Ujú, ujú, Y sí, efectivamente, aquí van a estar en esta película haciendo lo que mejor saben hacer. Hideaki Anno va a estar dirigiendo y Shinji Higuchi va a estar detrás de los efectos especiales. ujú. Y bueno, sí, como película como tal, chulada, Una gran Chef's Kiss, película, es una gran véanla. película. Sí, Vale aunque no les muchísimo la pena. gusten los efectos especiales japoneses, aunque no hayan visto las otras películas de Godzilla, vale mucho, mucho la pena ver esa película. Pero bueno, yo creo que parte de lo que a mí me emocionó mucho y que me Ujú. motivó mucho a investigar al respecto fue que esta película yo creo que fue hecha y se nota tomando en cuenta la profunda conexión que tiene Godzilla con el contexto histórico de Japón. Totalmente, totalmente de acuerdo. Inclusive, o sea, y como mismo que dijimos en el episodio pasado de Godzilla, que si no lo han escuchado, vayan a verlo. O sea, es un must para complementar este episodio. Eh, Como hemos dicho, ¿no? Creo que algo que falla de las adaptaciones extranjeras de capturar de Godzilla es este sentimiento del contexto histórico que trae Godzilla, ¿no? Ujú. De esta, del comentario político que trae Godzilla y del comentario, bueno, de la metáfora que es, ¿no? Ujú. Básicamente de las fuerzas destructivas que han atacado Japón, ¿no? Sí, sí, y claro, o sea, les súper recomendamos que vean ese episodio que le dedicamos totalmente a analizar al primer Godzilla y pues justamente esto, ¿no? La relación que tiene con su contexto histórico, porque bueno, sí véanlo, pero aquí les va una pequeña, un resumen muy, muy corto sobre lo que hablamos Mm, y es que Godzilla es básicamente un producto de la posguerra. claro. Y principalmente yo lo que me gustaría resaltar es que eh, mm, es una película que salió en 1954, Ujú, que son solamente 2 añitos después de que terminó la ocupación de Estados Unidos, ujú, y entonces serían unos 9 años después de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. ujú. Entonces, los estragos de la guerra siguen estando muy, muy frescos en la mente de los japoneses. Y Godzilla a mí me parece que es una película que retrata precisamente todos estos miedos, traumas, preocupaciones, al mismo tiempo que también aprovecha para hacer una crítica de la burocracia y de las personas que están tomando las decisiones en ese momento, que tienen mucho criticable. Totalmente. Y creo que eso es algo de los importantes, que rescatan ese elemento de la crítica social muy, muy, muy importante. Porque justo como hablamos en el episodio pasado, lo mismo que pasó en el 54, bueno, que pasó con la guerra, lo reflejan en Godzilla de que el gobierno no sabe hacer, lo reflejan en Shin Gojira, ¿no? Ujú, Con los desastres que ha pasado Japón y que además es lo mismo acabamos de ver ahorita con el coronavirus, ¿no? O sea, es una crítica constante de la posguerra de cómo las instituciones japonesas eh, fallan, ¿no? Se tardan en reaccionar y que esto eventualmente termina en dañar a los ciudadanos, ¿no? O sea, es eso básicamente eh, o sea, que las lentas decisiones, o sea, la falta de toma de decisiones, lentos procesos burocráticos, todo este sentimiento, el pensamiento egoísta de alguna manera, ¿no? O sea, poner la economía sobre el bienestar de los ciudadanos ujú, termina en la muerte de la gente común y corriente, ¿no? ujú. Sí, sí, y todo esto se retrató desde el primer Godzilla en 1954 y ahora esta nueva película que salió en 2016, pero se empezó a cocinar desde 2014, mantiene completamente esa esencia a pesar de que hayan pasado pues, casi medio siglo, ¿no? Después Sí, de que casi, salió el primer Godzilla. Es medio siglo, 50 años. ujú, Y otra cosa que también me parece que sigue constante en esta nueva película de Godzilla es mantener la importancia que tiene la ficción
como un recurso para tratar temas que son tal vez en ese momento un poco intratables. Por ejemplo, la ficción de Godzilla me parece que en la primera película fue el medio para poder tocar temas que en ese momento, como dije, eran sensibles. ¿Cuáles eran estos temas? Pues uno, obviamente, el de los traumas, el de los bombardeos. Y no Ujú. solamente los bombardeos, también como lo hablamos en ese momento, en general los peligros que tiene Radiación. la radiación. Y sobre todo en la gente común y corriente que sale a trabajar todos los días, que toma los metros, que sale al mar a pescar. Esas son las personas que están viendo también principalmente estas consecuencias de forma directa. Y bueno, obviamente yo siento que con la ficción puedes tratar esos temas, pero sin hacerlo de una forma muy obvia, sin hacerlo de una forma que sea eh, como revivir exactamente aquel trauma. Es más bien como tú lo mencionaste al principio, es una metáfora que permite también, además, tocar temas no nada más que pueden ser sensibles a nivel como psicológico, sino también sensibles a nivel diplomático. Como ya lo mencioné, o sea, tenía apenas 2 días que se había salido Estados Unidos de Japón diciendo básicamente, te me portas bien. Ujú. Y esos 2 años después, la película de Godzilla está diciendo que pues sí, ya salimos de esta, ya somos amiguitos de Estados Unidos, pero no olvidemos quién nos bombardeó, no No olvidemos olvidemos. quién nos dejó todo el desastre nuclear aquí, Ujú. ¿no? Sí, Quién, sí, exactamente. Y tiene mucho, mucho, mucho. Sí, sí, sí. Eso es muy, muy importante. Y que nuevamente, y creo que ese es otro punto importante, ¿no? Que Godzilla desde el 54 y todas las versiones, y esta nuevamente lo vuelve a hacer, lo complicada que es la relación Estados Unidos y Japón, ¿no? ujú, No es, o sea, o sea, como que vemos, y tal vez yo creo que desde un punto de vista desde fuera, no crítico, no analítico, pareciera que ver que Japón, pues simplemente es como, pues, el lacayo de Estados Unidos, ¿no? ujú. Y eso no, y aunque a pesar que a nivel gobierno puede que sea así, eso no necesariamente quiere decir que es como la gente lo percibe o que está de acuerdo con esa visión, ¿no? Que todos los japoneses están de acuerdo con esa percepción o con esa idea y que no todo el mundo está de acuerdo con cómo se lleva a cabo esta relación y lo crítico que es, ¿no? O sea, cómo es que Japón puede de repente decirle no a Estados Unidos, cómo no, o sea, porque, no sé, este Shin Gojira también toca, siento, en esos detalles, ¿no? En esos detalles de la relación de Japón, Estados Unidos y em, en temas de nacionalismo también. Sí, y de hecho, ahora que lo estás mencionando, es muy importante que creo que esa es una de las diferencias principales que tiene la primera película de Godzilla con la de Shin Gojira, que es que el primero, pues sí tuvo que recurrir a todas estas metáforas para tratar los temas de política, de traumas, de psicología. Eh, pero este nuevo Godzilla, el del 2016, pues está tomando como ventaja, digamos, que ya pasó el tiempo, ya se siguió escribiendo la historia y ahora sí se habla de forma directa No, la sobre crítica al gobierno es 100% directa en Shin es Gojira. 100% directa y este nuevo Godzilla no tiene miedo de hablar sobre los estragos de la guerra. Este nuevo Godzilla sí trae screenshots, trae recibos, te taguea. Este no tiene miedo de decir, sí, estamos nosotros aquí pasando por todo esto, por cómo fue creada nuestra constitución y por todas las limitaciones que tenemos, que son consecuencia de la posguerra. Este Shin Gojira lo trata muy, muy claramente, pero lo que creo que todavía tiene un poquito... Eh, manteniendo la sensibilidad de tocar traumas de la población sin hacerlo de forma pues ofensiva, digamos, es tratar también el tema de la catástrofe de 2011, Claro, de claro, y marzo de creo que 2011. este es un buen punto por el que podemos empezar a analizar Shin Gojira, ¿no? Que básicamente, pues Shin Gojira este Gojira es una metáfora de lo que pasó en Tohoku en 2011, en dos aspectos, ¿no? El primero, pues el tsunami, la devastación y todo lo que creó, ¿no? Spoiler alert, no sé, es una película vieja, entonces si no la han visto, pues
¿eh? Les Sí, avisamos, sí, ¿no? supongo que pues, podemos todavía avisar que, que va a haber spoilers. Va de spoiler alert, ¿no? Ujú. Pero vamos, simplemente para empezar, este Gojira no sale inmediatamente como la masa indestructible que es, ¿no? Sino que va evolucionando Gojira dentro de la película. Y cuando aparece la primera versión del primer Gojira, es literal la imagen del tsunami, ¿no? O sea, cómo se avanza, cómo va la destrucción que está llevando, cómo se mueve a través de los ríos y empieza a desbordar el agua, los barcos, las casas, todo esto es literal, está basado en las imágenes del tsunami de Tohoku. No hay, o sea, no hay duda de eso. Sí, 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 eso es muy, muy interesante. El primer Godzilla que sale es como un poquito más como pescado, Ujú, más que este como dinosaurio que ya conocemos. Entonces se mueve arrastrándose, como que se avienta un poco a los edificios, pero como tú dices, depende principalmente de seguirse moviendo por el agua. Y de hecho las imágenes de la destrucción de Godzilla son prácticamente paralelas a lo que todos vimos en 2011 que salía en las noticias. Otra cosa también que ocurre es que en Shin Godzilla, cuando surge este problema, esta crisis, los políticos se cambian de ropa y empiezan a utilizar aquí está, tengo una fotito, empiezan a utilizar este uniforme que es como un uniforme de trabajo, es ujú. azul, es como un jumper azul, que todas las personas que estén relacionadas con las autoridades, cualquier ministro, el primer ministro, todos se tienen que cambiar y utilizar este uniforme para dar avisos. De hecho, en ese momento a quien le tocó ser el primer ministro fue a Naoto Kan, Ujú. y eso también es un detalle que se cuida en la película de Shin Godzilla, donde vemos ups, a todos los protagonistas, perdón, incluido a Takenouchi precioso. Aquí, velo, lo guapo. El crush de la doctora Lizán. Ay, sí, sí, es que ya lo había visto en una serie y dije, está medio guapo, pero ahorita volvió a salir en la película y dije, no, sí está guapo y el azul le queda Pero bien. mira, la imagen de arriba, ahí está precisamente la imagen del primer ministro con su Sí, traje, ¿no? Para desastres, ¿no? Que inclusive hay una escena en que le dice de que, bueno, sí, hay que hay que hablar con la prensa, tráeme mi traje, ¿no? exacto, lo dice muy claramente y creo que es un detallito muy, muy sencillo, pero que resuena mucho en la población que está viendo esta película y que vivió el terremoto. Aunque no hayan sido personas que vivieran directamente en Tohoku o que tuvieran familia, son noticias que estuvieron, o sea, en En todo todo el mundo, Japón. en todo Ujú. Japón obviamente y en todo el mundo. Y creo que ese es un detalle que cuidaron bastante bien. Sí, sí, totalmente. Es algo que yo creo que prestaron muchísima atención en esos detalles. Y no solo eso, sino que también otra cosa que a lo que refleja Shin Gojira, nuevamente decimos, Shin Gojira, bueno, no Shin Gojira, sino Gojira en general, es una metáfora del poder destructivo de la radiación. Ujú. Pero aquí, más que hacer referencia a los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, está haciendo referencia a, o sea, que bueno, obviamente siempre, Gojira siempre trae eso implícito, ¿no? La Hiroshima, pero aquí está haciendo referencia al desastre de Fukushima, en cómo la radiación se estaba esparciendo por Tokio alrededor de Gojira, cuando no sabían qué partes de Tokio se podían usar o no, cómo estaba afectando a la gente, que los soldados tenían que empezar a utilizar los trajes de hazmat para protegerse de la radiación. O sea, todo eso que son imágenes que no vimos en el Godzilla anterior, pero que estamos viendo en este, porque está muy fresco esta situación y que inclusive sale en la película como la gente, es en Twitter y es un shot de Twitter, de que la gente empieza a hablar de que es que está la radiación y todo eso, que nos regresa como cuando en Fukushima era la gente la que empezó a hacer sus propios contadores Geigers, que no sé, o sea, y es un detalle muy sencillo, porque es solo un screenshot de Twitter, muy rápido, muy fugaz, pero que nos está diciendo la gente sabe que está pasando algo.
Y esa creo que es todavía la esencia que cuida este Shin Gojira del otro Godzilla, que es lo que yo mencionaba, ¿no? Del cómo la ficción puede ayudarte a tocar temas que son muy relevantes, pero hacerlo como con un velo de la ficción. Es como decir, no estamos hablando de Fukushima, pero es un monstruo. Y aquí también es decir, bueno, no estamos hablando de perdón, no estamos hablando de Hiroshima, pero este es como un monstruo radiactivo. Y aquí no estamos hablando de Fukushima, pero estamos hablando de un monstruo que se mueve en el agua y que desborda y destruye con todos los movimientos y que además está afectando a la población de la misma forma que afectó Fukushima. Ujú, ujú. Otra cosa que me parece también muy interesante de este momento es que queda, yo creo que un poco más claro que en la primera película, que Godzilla, el monstruo, o sea, la criatura en sí, es un híbrido entre un desastre natural y un desastre creado por el hombre. Es un Claro. desastre natural porque pues, es un animal, Ujú, es un ser vivo más bien, ¿no? Pero también es artificial porque una, dicen que funciona como un reactor y ujú, otro, pues lo que yo entendí que era como la historia de su origen es que es como una mutación que salió de la contaminación radiactiva en el mar. ujú, Entonces aquí empezamos a ver uno, no nada más como el, pues sí, en primera, ¿qué carajos es eso? ujú. Y otra, cómo se va a solucionar a nivel de autoridades. Y de hecho hay una de las primeras escenas cuando se están reuniendo los ministros y el primer ministro para solucionar este problema, es que lo están discutiendo y dicen, bueno, honestamente no hemos ni siquiera determinado bajo qué agencia se tiene que manejar este problema, porque están diciendo, bueno, ¿qué es? Es como un ataque armado, es una cosa de la naturaleza, es un desastre Es un natural, animal, es ¿qué cuenta? Que tiene que ser la agencia del medio ambiente, tiene que hacer la agencia tiene que ser el ejército, ¿quién se encarga de esto, no? Y que también es un reflejo precisamente de la crítica a la alta burocratización de Japón y a lo lento que es el gobierno, ¿no? Porque mientras la gente está allá afuera corriendo de que viene Gojira, de que está haciendo un desastre, mientras tanto la oficina del primer ministro están discutiendo de quién es la responsabilidad. Ahí de que no, no, es que a mí no me toca porque yo soy defensa y yo no puedo, no, 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 es un animal, es del medio ambiente, ¿no? Pero es que no sabemos esto y no sé qué, o sea, precisamente, eh, eh, y cómo además, inclusive en esas escenas, te demuestran cómo funciona el rango, ¿no? Y entonces era de que, porque de cierta manera cuando uno de los personajes principales que trata de decir como, es que yo pienso que es, o sea, como algo que va en contra de lo que están diciendo, opinando todos los demás, después lo regañan, ¿no? Así como de, no, acuérdate que no puede, o sea, no, o sea, sí, sí, sí de vez en cuando está chido dar una opinión encontrada en esta situación, no te pongas así, ¿no? O sea, como no te olvides de quién te recomendó, ¿no? Para estar aquí. O sea, esos pequeños detalles que también nuevamente vemos. Sí, es que Shingo habla de tantas cosas. Sí. Habla, o sea, con esos detalles de cómo funciona la burocracia, la relación entre los políticos y la burocracia, ¿no? Y aunque no sale de manera directa, también con el sector privado. O sea, ahí vemos cómo está la relación en el triángulo de hierro bien dura, ¿no? Porque en cuanto empiezan a trabajar para ver una solución del problema y eso, lo primero que hace es que el político le pide ayuda a su amigo burócrata para que le consiga el equipo más chingón. Y cuando ya tienen un plan diseñado, entonces tienen que contactar a los de las empresas para que les ayuden o Ya me sea, acordé. ahí está el triángulo de hierro ejemplificado de cómo funciona, ¿no? Y es que yo le debo un favor a tal y entonces yo le debo un cuate, él es mi cuate, o sea, Ujú. Sí, sí, sí. Y todo eso se hace de una forma, a mi parecer, em, muy como smooth, sí, muy ¿no? natural, o sea, no, Muy no, no. natural. Ujú, 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 ujú. Sí, sí. Y eso también es algo que quería tocar, ¿no? El ritmo que lleva la película. Estuve leyendo algunas críticas en inglés porque también es eso, ¿no? En Japón fue muy aclamada, tiene críticas, tiene reseñas muy positivas, pero en el extranjero, principalmente en los medios anglosajones, pues fue como más o menos, ¿no? O sea, como que dicen, pues sí, pero de repente tiene como algunas cosas que son medio, pues como eso, como muy locales, ¿no? Que son difíciles que se puedan apreciar en el público extranjero. Y una de esas era el ritmo que lleva.
Y eso es que, por ejemplo, decían que de repente era como muy rápido, veías como muchos personajes y es como de, ¿y este quién es y cuál era su rango? Y entonces, y cuando apenas estás entendiendo quién era y a quién le iba a cobrar el favor, ya cambiaron de escena y ya te están leyendo ahora la, no sé, la Constitución, porque si hacen eso. Sí, sí, leen la Constitución y sale la Y Constitución, o sale, sea, sale un texto literalmente que ocupa toda la pantalla. Y esa era una de las críticas que decían que era como de, bueno, tiene como un ritmo muy, como demasiado rápido, no es tan inteligible. Pero a mi parecer pues es a propósito, ¿no? Es como claro, hacer que claro. sientas como este torbellino de decisiones, de cobrar favores, De que tengo todo se que, tiene que mover, o sea, por un lado ves cómo funciona la burocratización, pero al mismo tiempo cómo tratan de acelerarlo todo, ¿no? Y además de que, también vamos a ser sinceros, para mí es un reflejo muy claro del tipo de dirección de Hideaki Anno, perdón, pero está en todo eso. ujú, Y esto es algo que yo tengo que mencionar. Shin Gojira es un episodio de Evangelion, muy largo, si tú quieres, todo, pero es Evangelion. Más específico, el episodio 6 cuando sale el ángel, se me fue el nombre, pero es el ángel que es un rombo. Es ese episodio, pero alargado digamos que todos los detalles que no pudo mostrar en ese episodio, ¿no? Porque es el gobierno organizándose, tratando de sacar un plan, tienen un límite de tiempo para vencer a Godzilla, ¿no? O sea, todo eso que está pasando es eh, sí, o sea, pues es muy del estilo, y eso que de repente te corta una cosa a la otra, que te deja una imagen, una imagen sin movimiento rápidamente, eso es muy del estilo de edición de Hideaki Anno. Por lo mismo, es que yo digo, nada, si Evangelion pudo pegar a nivel mundial, sí, o sea, sí, o sea, sí, sí, o sea, sí, sí tiene sí, estoy de acuerdo que el paso de Shin Godzilla es muy rápido, que tiene mucho diálogo. O sea, sí es una película muy pesada en diálogo, que yo siento que muchos fans de los kaijus, eso es lo que tal vez no les gustó, porque ellos mm, estaban pensando como a lo mejor llegar y nada más ver la destrucción de Gojira y ya, ¿no? Pero o sea, Godzilla como tal originalmente no ha sido nada más eso, ¿no? Entonces, como tiene muchísimos diálogos y todo eso, que para mi punto de vista, tiene el balance perfecto entre destrucción y diálogos y explicación y todo eso, ¿no? ujú. Eh, eh, y sí, sí, o sea, tiene un punto que o sea, es dificilísimo saber quién es quién, ¿no? Dentro de todo el equipo, ¿no? Y si bien es cierto que sí te puedes llegar a confundir de eso, creo que los actores principales, los personajes principales, quién está diciendo qué y quién es quién, creo que se entiende claramente. Sí, 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 incluyendo a Kasaka, que es el guapo. Sí, no se lo pierdan. Pero sí, ese es por una parte que tiene muy el sello de Hideaki Anno, pero también, y bueno, y que de hecho eso, el crédito es de Edo Sensei, que fue quien me dijo que Hideaki Anno era muy fan de los tokusatsu, y es que también respeta mucho el ritmo y la estética y muchos de los recursos de la primerititita película de Godzilla. Por ejemplo, la música, la forma en la que se trata, el estilo de la música, cómo se escuchan las explosiones. No son explosiones como que intentan ser súper realistas, como sería con cualquier otra película de 2016, sino que suenan todavía como sonaban en esas décadas de los 50, Ujú. 60. También, ¿qué más? Como algunas de las chispas que salen, también Sí, como son que muy no, del tokusatsu clásico, no, sí, no, sí, sí. no, no, no tienen esta intención de que parezca una chispa realista. Es como justo eso, como dices, como una chispita del tokusatsu, Por ejemplo, esas escenas en cuando sale los rayos de Godzilla, ujú, mucho es, o sea, yo lo pensé y dije, esto me recuerda, esto es Ultraman. ujú, Estoy viendo Ultraman aquí, ¿no? Y que es un tributo, o sea, son pequeños tributos a todo el tokusatsu clásico. Y más importante, por ejemplo, yo algo que lo noté que se me hizo muy bien es de que sí tiene CGI, no todo es CGI, ¿no? Entonces hay una combinación entre las maquetas, entre tener al mono con un traje ujú. avanzando, tener el CGI de Gojira, o sea, hay todo, hay una mezcla, yo creo que muy balanceada para mostrar cómo, o sea, como tener este respeto al tokusatsu. Y nuevamente también
creo que vemos en la historia, en cómo se desarrolla la historia, el ojo de Hideaki Anno. Y ahí te va, ¿por qué? Como ya te había mencionado, Hideaki Anno es súper fan, pero súper fan del tokusatsu, ¿no? O sea, tiene eh, su, su, su propia película. Él hizo una propia película de fanfiction, por así decirlo, de Ultraman, ¿no? Que es se llama The Return of Ultraman, ¿no? Y en donde él es Ultraman, de hecho, Hideaki no es Ultraman. Pero ya desde ahí en esa película empezamos a ver como que gran parte de la parte de esa película no giraba tanto en torno a la pelea de Ultraman como tal, sino a pues un dilema de, de qué armas tenían que usar, qué esto y qué el otro. O sea, ya tenía una cuestión de enfocarse más hacia el aspecto humano de este tipo de situaciones que, bueno, amigos, no quiero ser yo quien se los diga, pero si no lo sabían, Evangelion es esto. Evangelion es Ultraman en esteroides, ¿no? O sea, es un fanfiction de Ultraman. Eh, Inspirado, lo que usted mande, Evangelion es eso, es la adaptación de Ultraman. Y vamos a ver por qué. Esta es una entrevista que se hizo hace ya algunos años, en 2003, si no me equivoco, en la que pues era un programa especial que de Fuji TV, creo, en el que pues estaban hablando sobre Ultraman y todo eso, y inclusive creo que la host del programa fue una de las primeras actrices, fue parte del cast del primer Ultraman, ¿no? Entonces como que está hablando aquí con el grupo, con el team de Gainax, porque dice, bueno, yo sé que ustedes en su historia, porque es muy conocido, pero todos los que son otaku saben que Gainax eran fans del Tokusatsu, ¿no? Y entonces dice, yo sé que ustedes están metidos en esto, bla, 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 den su opinión, y les pregunta a ella si ellos dirigieran Ultraman, ¿qué pasaría, no? ¿Qué harían ellos, no? え、でもあれですか、皆さん監督なさってらっしゃるじゃないですか。でウルトラで、監督をするとしたらどんなストーリーとかちゃんとあります？いや僕はもう地球防衛軍というかそういうのをちゃんとやりたいですね。ちゃんと。組織をそこだけ組織をやりたいですね。あ、組織を。ああいう組織が実在するとどうなるんだろうというのをシミュレーションでやっていきたいと思いますけどね。ああ、そうですか。最終的には出なくてもいいんですけど、何が？ウルトラマンとかもう最後にワンカットでもいいですけど勝手なこと言って俺はねやっぱり So, en esta pequeña entrevista, ¿qué es lo que les dice, no? Si ustedes dirigieran Ultraman, todos ustedes son directores, ¿no? Sí, sí, sí. Si ustedes dirigieran Ultraman, ¿qué historia harían, no? Y entonces Hideaki dice, pues yo me enfocaría más en la patrulla de defensa De la terrestre, Tierra. de la Tierra terrestre, de que es ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo es? Cubo Egon. Esa. Y entonces le pregunta, ¿qué es eso nada más? Dice, sí, 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 o sea, me enfocaría en eso, me enfocaría en el drama que está pasando adentro, cómo funciona la edad, todo eso, ¿no? Su rol y todo eso, ¿no? Y dice, inclusive como dice, o sea, sí, Ultraman es importante, pero inclusive si no sale, ¿no? O sea, como que a él lo que le importa es más el drama interno, ¿no? Como qué está pasando de dentro y todo eso. Es Evangelion. ¿Y por qué lo voy a decir? Se los voy a poner aquí, así, premisa, ¿no? Así, pum. Los kaijus son los ángeles, eso es obvio, ¿no? Ultraman son los Evas, obvio. Inclusive hasta tienen aquí su corazón, los Evas, como Ultraman tiene su corazoncito, ¿no? Que está cubierto con su armadura y todo, pero lo tienen, los ángeles también lo tienen, ¿no? Y Ultraman, en el Ultraman original al menos, solo puede estar en la forma, por unas cuestiones del sol o algo así, solo puede estar en la forma de Ultraman, creo que por 3 minutos, una cuestión así, ¿no? Entonces tiene un límite de tiempo, que es la misma situación que en Evangelion de cuando les cortan el cable, solo tienen 5 minutos, ¿no? Y es eso, ¿no? Es esos elementos están, o sea, eso es Evangelion. Evangelion es una versión, es la versión de Ultraman, pero en la que nos estamos enfocando en el drama humano, en la organización, que en lugar de ser la patrulla de defensa de la Tierra es NERF, ¿no? Y todo el drama interno que está pasando, ¿no? Y eso Es lo mismo. también
Es pasa lo en que está Shin pasando en Godzilla. Shin Godzilla, es exactamente lo mismo. Y sí, sí sale Godzilla, pero obviamente, y de Sí, hecho sí, no, sí. salen tres versiones, Ujú, pero los protagonistas son los políticos, e incluso yo creo que los, ¿cómo se llaman? Los científicos también ujú. Los son los científicos, protagonistas. claro, claro, Pero claro. Godzilla, justo como él decía, ¿no? Como un one cut, como nada más como algunas escenas son las que salen, pero lo principal es ver cómo estas personas se unen o no para Ujú, tomar decisiones y afrontar el peligro que está adelante. Pero además yo creo que es muy importante mencionar que eh, el, el ambiente en el que se está desarrollando es un ambiente muy conscientemente de posguerra, un ambiente en el que no está nada más Japón contra Godzilla, sino que es un Japón atado al artículo 9 de la Constitución ujú. para afrontar una calamidad que, como ya dije, es un híbrido entre una catástrofe natural, que ya se la saben, en Japón Ujú. obviamente pues hay muchísimas catástrofes naturales, desde volcanes, tornados, hasta como ya vimos las catástrofes de Fukushima, que fue pues un poco de todo, ¿no? Un terremoto y un tsunami muy grande. Y para eso ya tienen sus manuales. Si serán buenos o no, no sé, pero ya saben cómo funcionar. Pero por el otro lado también tienen las fuerzas de autodefensa que tienen roles, que tienen límites muy, muy claros y Muy Godzilla específicos. llega a desestabilizar todo esto y más aún a desestabilizar también la relación que tiene Japón con Estados Unidos Y con el mundo en y general, con el ¿no? mundo en general y cuál es el rol que tiene Japón o más bien como la imagen que tiene Japón también que cuidar enfrente de todo el mundo, ¿no? Claro. Entonces, esto es en lo que se enfoca. Sí, Godzilla, por supuesto que es importante. Godzilla es como el trigger, es el catalizador de todo esto, pero es eso, es el catalizador. Realmente lo que se mueve, lo que tenemos, lo que quiere Hideaki Anno que veamos es todo este movimiento de las organizaciones, de como ya dijimos, los Es favores que se el van a drama en cobrar, sí. quién está viendo a quién, así de, entonces también eso es muy interesante, ¿no? Que dicen, bueno, después de esto, sí te voy a hacer el paro, pero después quiero que cuando estés de primer ministro, quiero que me des tal posición. Sí, exacto, Entonces, ¿no? a mí lo que me parece De hecho, muy, sí es cierto, eso, justo se me hace muy interesante, ¿no? Que este, el personaje principal, que es Yaguchi, Yaguchi, que el actor es Hiroki Hasegawa, él tiene un plan, ¿no? O sea, como que menciona a veces que él en 10 años quiere ser primer ministro, ¿no? ujú, Y entonces justamente así cuando su amigo, que es el burócrata y que le ayuda a movilizar a la burocracia y todo, le dice, te voy a hacer el paro, pero a cambio de que cuando tú seas primer ministro, me des a mí un ministerio, ¿no? O sea, ujú. te acuerdes de mí, ¿no? O sea, me hagas el ministro a mí. Sí, a mí lo que me pareció muy, muy interesante de esto es que no es como cualquier otra película postapocalíptica en la que se considera que el mundo se va a acabar porque Godzilla llegó. Y que de hecho se puede interpretar un poco así, ¿no? Porque dicen que Godzilla está evolucionando de cierta forma que se puede reproducir asexualmente. Entonces, Mm, ese es como el peligro que hace que todo el mundo, literalmente, o sea, toda la Tierra se une en contra de Godzilla porque ya no es nada más un peligro para Japón, sino para toda la humanidad, ¿no? Pero aún así, o sea, no se considera, ya se acabó el mundo, ya se acabó la humanidad, es un, no, pero espérate, quiero un ministerio en unos 10 años. mm, mm, mm. Y te demuestra justamente cómo todos estas calamidades, todos estos, lo que puede ocurrir de forma inesperada, natural, tiene también una dimensión de oportunidad para estas personas que están en esta esfera de poder de toma de decisiones. Claro, claro, claro. Que también yo siento que tiene al menos un poco de crítica en este aspecto. No, no, o sea, obviamente que habla, ¿no? De que vean cómo estos güeyes están siendo gandallas, pero también critica cómo que en el momento de que se tengan que tomar decisiones críticas, es el japonés no promedio el que va a reaccionar correctamente, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Lo primero que hace
cuando ya se decide, sí, pues sí es un animal, vamos a tener que hacer algo, vamos a hacer esto, cuando se forma la task force, por así decirlo, de entre todas las agencias de gobierno, de qué se va a hacer con Godzilla, con este Yaguchi al mando, lo primero que le pide a su compa el burócrata es, consígueme a todos los que estén dispuestos, o sea, los que no siguen las reglas, a todos los que trabajan en todos los ministerios, pero que son rebeldes, que le dicen a su jefe que no, que todos ellos, o sea, no quiero a los típicos que nada más están diciendo que sí, los quiero a ti porque necesito gente que piense rápido. Ujú. Y también hacen algo parecido con los científicos, ¿no? Al principio trajeron como a los científicos más cabrones de Japón, unos señores, unos viejitos que sí sabían mucho, pero cuando les preguntaron así de, bueno, dime, ¿qué es esto? Creo que era el punto en el que estaba nada más saliendo la cola de Sí, Godzilla exacto, sí, sí, y sí. haciendo algunos estragos en el mar. Se trajeron a unos científicos y dijeron, a ver, ¿qué es esto? Ustedes nos van a ayudar a esto. Y ellos eran como de, no, pues es que vamos a necesitar investigaciones y necesitamos que nos den como, no sé, creo que tal equipo, tal funding, no sé, como que ya estaban pidiendo cosas más pues también que involucran burocracia y fue como de, ay, no, bueno, olvídalo, necesitamos algo que se mueva más rápido. Y es Ujú, cuando también traen a un equipo de eh, científicos más jóvenes y que incluso son algunos como conocidos de los que ya están ujú, allí ujú. involucrados. Y es exactamente lo mismo, o sea, igual y no son como los que están en el top de las universidades o de los Kenkyu-yo o lo que sea, pero son gente joven que está dispuesta o sea, entrarle a algo así que pues, es medio riesgoso, medio Que de también es eso, estrés. ¿no? Creo que ahí es donde está la crítica, que es esta crítica entre el Japón joven y el Japón viejo, ¿no? El Japón viejo atascado que no sabe cómo reaccionar, que si no le das el manual no se puede hacer. Y los jóvenes que dicen, bueno, no tenemos un manual, pero hay que movernos, ¿no? Porque esto, o sea, que creo que eso es muy importante. Sí, y de hecho sí hay una parte en la que dicen, aquí no, no hay nada en nuestro manual de primeras respuestas aquí. Y Ujú, están ujú. todos como en De crisis, primer se están auxilio, ¿no? reuniendo. Y Sí. eso también se ve mucho, ¿no? Este, que se reúnen y se reúnen y se reúnen. Pero, y es eso, ¿no? Como que siempre se tienen que reunir porque también ese es el sistema. Ya lo habíamos platicado cuando estábamos hablando sobre el coronavirus y, cómo nos quejamos Ujú, de los estados de emergencia, ujú, de que no hay como un presidente, no hay como esta figura que va a liderar las decisiones que se tomen a nivel, digamos, también de milicia, ¿no? Ya que se decidió que sí se va a atacar a Godzilla, no, el primer ministro aquí no tiene ese poder, no puede tener ese poder. no, se lo tiene que otorgar la dieta, ¿no? Se tiene que pasarse una ley que es el estado de emergencia, ¿no? O sea, lo mismo que pasó con el coronavirus. El primer ministro no puede inmediatamente lanzar las cosas, ¿no? Tiene que haber una ley que haga esto. Y aquí también es donde entra el artículo 9 de la Constitución de Japón, y que también donde entra un poco el discurso nacionalista, que no sé qué tanto sea realmente de que, o sea, no es porque yo sea fan, no quiere decir que no lo voy a A criticar, ver, pero a sí ver, a tiene ver, a ver, a mucho ver. pero no porque yo sea fan, quiere decir que ya, que voy a disculparlo, ¿no? Pero es que sí tiene mucho nacionalismo, Shin Gojira, está repleto de eso, ¿no? Eh, y también se viene en un momento en el que estaba, o sea, recordemos que cuando sale Shin Gojira, el primer ministro era Abe, y Abe estaba empujando muchísimo por la reforma del artículo 9. ¿No era Naoto Kan? Cuando salió Shin Gojira, Ah, no, Shinji Gojira, perdón, no, 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 no. no, 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 Pensé en no, lo de no. Fukushima, no, sí No era Tocan fue con lo de Fukushima, no sí, Tocan sí, fue no, con lo sí de era Fukushima. tu abuelito Abe. Sí, 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 tu novio. Cállate. Este, cuando salió Shin Gojira fue Abe, y Abe estaba empujando muchísimo, muchísimo por que hubiera cambios dentro el artículo de la Constitución, ¿no? Que el ejército tuviera, que las fuerzas de autodefensa pues tuvieran como más libertades, ¿no? Más campo de acción, cambiar un poco la reinterpretación del artículo 9. Entonces, como que esto entra ahí, ¿no? Y vemos ahí, por ejemplo, cuando ya se decide, bueno, si es un animal, hay que hacer algo, ¿no? ¿Qué pasa? Y entonces se están discutiendo ahí, justo tenías la escena de que están con la Constitución ahí Sí, en mano y con los distintos códigos y que el artículo tal y que no sé qué, y diciendo de que, bueno, es que ok, sí,
se puede utilizar las fuerzas de defensa, pues es que sí estarían defendiendo a Japón, pero es que, no sé, o sea, pero dicen que ese es un ataque armado, pero esto no es un ataque armado, entonces, ¿cómo lo tomamos? O sea, Y dice también, el artículo 76 estipula que eh, pueden actuar las fuerzas de autodefensa en contra de un país agresor o equivalente. Y aquí es cuando metieron a Godzilla como, como pues, un como un equivalente, ¿no? equivalente. Es un equivalente, exacto. Y es que es ahí, es eso, ¿no? También cómo en algún momento llegamos a hablar con el coronavirus de cómo reinterpretan la ley de acuerdo a lo que les conviene en el Ujú. momento. Y es eso, ¿no? Y aquí justo también está haciendo esa hijita. Es que la ley dice esto, aquí dice equivalente, órale, boom, lo Ujú. metemos ahí, ¿no? O sea, es esas reinterpretaciones, porque el artículo 9 no ha sido estático, o sea, bueno, no lo han cambiado, pero sí ha sido muy reinterpretado, porque originalmente cuando Japón recuperó la soberanía, por ejemplo, pues no había ejército, no había fuerzas de autodefensa, lo que más que había era la fuerza policíaca y ya, ¿no? Y conforme, pues Estados Unidos, y que Estados Unidos se iba a encargar de proteger Japón, y conforme Japón fue recuperando su poder económico, pues Estados Unidos le fue diciendo, bueno, ya tienes lana, chavo, ya como que también tienes tú que meterle para empezar a cuidarte, ¿no? Porque pues yo no voy a estar gastando aquí nada más para... Y pues fue poco a poco evolucionando hasta que terminó en estas fuerzas de autodefensa, ¿no? Que aún así, digo, las fuerzas de autodefensa tienen límites, ¿no? En lo que pueden gastar, en lo que pueden hacer. Creo yo que el gobierno puede gastar nada más hasta un máximo un 1% del PIB, ¿no? Ujú. Que punto y aparte es 1% del PIB de De Japón. Japón. O sea, o sea, son billones de dólares, o sea, es un Y, chorricísimo de lana. y de hecho se puede ver, según yo, en la película que cuando empiezan a desplegar su fuerza, pues tienen tanques, o sea, tienen fuerza tienen fuerza aérea, tienen fuerza en el mar, marítima, tienen fuerza también por la tierra, eh, en- pues sí, digamos, se nota que lo han gastado, pero a final de cuentas creo que dan la idea que tú dices como nacionalista de que, ay, pues sí, pues igual sí tenemos como todos estos juguetitos, pero a final de cuentas, quien fue el más fuerte fue Estados Unidos, porque hay una escena en la que, ya que tienen planeado todo para atacar a Godzilla, que volvió a salir Godzilla del mar, y ya su última evolución, que es cuando Godzilla ya luce como este dinosaurio que ya conocemos todos, eh, están ahí las fuerzas de autodefensa atacando a Godzilla por el aire y por la tierra y por muchas explosiones, pero no tiene ningún efecto. Y después llega a Estados Unidos con otros, ¿cómo se llaman? Unos drones, dicen. Sí, sí, sí. No, Y, primero sí eran unos bombarderos, y luego ya son drones, creo. ok. Sí, Sí, porque, sí, sí. ok, tienes razón, ya me acordé. Pero Sí, bueno, llegan los detalles. bombarderos, detalles X, pero la cosa es que llegan y em, mandan unas bombas contra Godzilla y ahí sí ya tienen como más daño a Ujú. Godzilla. Y como que ahí lo que yo entendí era como de, pues es que aunque a nosotros nos dejen todo esto, pues lo que necesitamos es un ejército de verdad, como el de Estados Unidos. Es un poquito ese mensaje Sí, sí, allí. sí, creo que sí tiene esa interpretación ahí clara, obvia, ¿no? De vean cómo seguimos dependiendo de Estados Unidos para esto, ¿no? No podríamos hacer nada, ¿no? Y Sí. que también insertan todo esto en el discurso cuando dicen que, bueno, que la ONU está Ujú. dirigiendo, que ya, o sea, no sale, pues, pero dicen, no, pues es que la ONU tenemos que, ya se dirigió que se va a hacer una fuerza para atacar internacional, para atacar a Godzilla, que Rusia y China están presionando para que se haga esto, para que todos quieran participar, que aquello, ¿no? Y entonces también como que viene un poco esta constante idea de la amenaza de China, de Rusia, ahí están, ahí, ¿no? Que no lo mencionan directamente, lo mencionan a través de los organismos multilaterales, que ellos son los que están promoviendo esto, que ya se decidió que se iba a hacer un ataque nuclear, que esto, o sea, es como de vean cómo sí necesitamos un ejército más poderoso para que no nos pase esto, ¿no? Ujú. Y además no nada más es porque tenían estas armas que no son suficientes, sino porque además creo que pusieron sobre la mesa la idea de decir que, porque además tenemos buenas ideas, porque cabe mencionar que la forma en la que al final de todo como ya lo describí, como un torbellino burocrático, político, histórico de todo, lo que se decide
adentro de Japón es que, bueno, si Godzilla no responde a los ataques directos de explosiones, digamos, vamos a irnos como por la ciencia. Y la idea que ellos tuvieron fue como inyectarle un anticongelante o algo así para que, Anticoagulante para que... anticoagulante, anticongelante como Como coche. carro. Y con Godzilla. Y vámonos. Pero, ¿qué era? No, un anticoagulante Sí, 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 para pues, para parar matarlo. el reactor, para apagarle el reactor, ¿no? Que Ajá, porque supuestamente tenía ya, un reactor adentro, que es lo que hace. exacto, descubrieron a través de la ciencia, a través de estos nuevos talentos, cómo funcionaba Godzilla y encontraron una solución pacífica que no involucraba explosiones para derrotar a Godzilla. Y al final deciden esto en una escena que me parece muy, muy interesante también con preciso Takenouchi. Y él dice, pues sí, o sea, sí tenemos como ciertas restricciones y ya nos pusieron también como un deadline para resolver esto antes de que usen la fuerza. Y él dice, pues bueno, creo que es hora de que hagamos lo que se nos dé la gana, ¿no? Ujú. Y eso creo que ata todas estas interpretaciones que nosotros estábamos teniendo de que, bueno, se está dando la idea de que las fuerzas de autodefensa son medio débiles, de que Japón tiene buenas ideas, de que Japón también está limitado por el artículo 9, de que depende mucho de Estados Unidos. Unes todo esto diciendo, un personaje diciendo, básicamente, creo que es hora de salir de este estado de posguerra. Creo que es hora de hacer lo que se nos dé la gana. Y eso que se nos da la gana es dejar esto atrás, dejar de estar en bajo estas condiciones que fueron dictadas hace 50 años. Claro. Pero que si te recuerdas, pues eso es el discurso de Shintaro Ishihara, Ujú, el Japón que puede decir no. exacto. Entonces ya desde ahí viene, o sea, sí, 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 trae ahí o sea, digo, yo soy muy fan de Hideaki, no soy muy fan de Godzilla, pero sí tiene ese discurso nacionalista ahí metido. Pero es que es una combinación rara, porque por un lado tiene ese discurso nacionalista, pero por otro lado también reconoce la necesidad de Japón de cooperar globalmente, ¿no? O Ujú, sea, de cómo dicen, no, es que nosotros solos no podemos, aquí estamos, ¿sabes qué? Yo conozco a alguien en Alemania, ellos nos van a hacer el paro con eso, es que tal ministro tiene amigos en Francia, que va a hablar con el gobierno francés para que le hagan el paro, para que Francia pare las acciones en Naciones Unidas para que nos den más tiempo. O sea, ujú, como que de cierta manera sí existe este reconocimiento de que Japón está en el conectado con el mundo, que eso es más una cuestión joven, no de cuestión vieja, pero de que ellos mismos resuelven el pedo, ¿no? O sea, es ujú, nuestro pedo, pero vamos a pedir paritos, ¿no? ujú. Sí, y después, para cerrar un poco como esa discusión, eh, estos mismos dos personajes, Akasaka y Yaguchi, que son los principales, Akasaka está diciendo, la posguerra se extiende para siempre. Y bueno, este país fue destruido en algún momento y se volvió a construir desde cero, lo puede volver a hacer. Ujú. Y pues bueno, sí, eso, como decía, ¿no? Ata todo este discurso de que puede que estemos en cierta desventaja, pero tenemos todo lo demás para ganar y salir de esta desventaja si ustedes nos dejan, si ustedes nos quitan estas limitaciones, no vamos a tener limitaciones, o sea, no va a haber nada que nos impida llegar al cielo. Ujú, ujú, ujú. Insisto, inclusive, y sí tiene mucho ese nacionalismo, porque inclusive el mismo Abe salió a decir eso, ¿no? Salió a decir que él le encantó la película, Ay, que es una gran película porque demuestra cómo las fuerzas de autodefensa trabajan por el bienestar de los ciudadanos japoneses, ujú, ¿no? O sea, sí, sí trae ya ese discurso detrás, ¿no? O sea, podríamos decir que tal vez no fue intencionalmente, pero no, no, o sea, está obvio, está ahí, está en el guión, o sea, no es como que, ay, y nos salió el nacionalismo ahí de más de repente, ¿no? O y en sea, una escena, no, no, o no, sea, inesperadamente nacionalismo, como la Inquisición, sí, 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 como la Inquisición, como nadie lo esperaba, el nacionalismo. no, pero es básicamente la forma en la que lo resuelven se hace con un tono nacionalista totalmente. Y lo cual
también ahora que lo pienso me parece muy interesante porque eh, am, es Godzilla, esta nueva película Shin Godzilla, es al mismo tiempo como una crítica a cómo lo incompetente que puede llegar a ser el gobierno y las autoridades en general, pero al mismo tiempo tiene este discurso nacionalista que se alinea mucho con el LDP y quienes estaban en el poder en ese momento. Sí, no, muestra mucho, y yo creo que es un buen ejemplo del contraste del pensamiento del japonés promedio. Yo siento que hay mucha gente joven que está cansada de la burocratización, que está cansada de lo dinosaurico y jurásico del sistema de gobierno japonés, pero que al mismo tiempo no tiene tan fresca la memoria de los estragos de la guerra y todo eso, y entonces tiene como algunos sentimientos nacionalistas, como algunos sentimientos de no deberíamos depender de Estados Unidos, no esto, o sea, un poco de esas situaciones, ¿no? Entonces sí hay ahí como que todavía, o sea, digo, de por sí tenemos a mucha gente de extrema derecha que se visten de militares y todo eso, pero sí creo que sí en el espectro japonés, por alguna razón el LDP sigue ganando, ¿no? O sea, ahí hay ese rezago, por así decirlo, ¿no? Esa dualidad, ¿no? De estar cansados de los viejos, pero del sistema. Creo que el cansancio es con el sistema, no con el nacionalismo. Claro, muy, muy, muy buen punto. Y esa yo creo que sería otra de las grandes diferencias que tiene el primer Godzilla con este Godzilla. El primer Godzilla a mí no me pareció que tuviera esos No. tintes nacionalistas, más bien estaba como muy, sientes un Japón que está todavía un poco dolido, está un poco vulnerable, pero que tiene ganas de criticar lo que ocurrió y de criticar lo que está ocurriendo en ese momento. Pero este Godzilla tiene tanto ganas de criticar como ganas de salir adelante, pero es un salir adelante, es un futuro que está basado en valores nacionalistas que medio van en contra un poco de lo que el primer Godzilla quería, ¿no? Pero que también tiene mucho sentido, porque vamos, o sea, estos sentimientos nacionalistas fuertes vienen a partir de los 70s y los 80s, que es la generación de Hideaki Anno. Sí. Totalmente tiene sentido, o sea, para mí no tiene, y vamos, eso es una cuestión que hemos discutido, bueno, que se discute mucho dentro del círculo académico de cultura pop, es el nacionalismo, ¿no? O sea, hay mucha cultura pop que tiene alguna nostalgia por el Japón antiguo, que tiene una nostalgia por el nacionalismo, y que surge mucho en los 80 y lo puedes notar mucho en la diferencia. Por ejemplo, tú todavía alcanzas a ver algunas obras viejas, ¿no? Como Astro Boy, como, no sé, todavía Gundam del setentero, ¿no? Galaxy Express, todo eso, pues realmente el nacionalismo no juega un rol tan importante, ¿no? Inclusive es una cuestión más de una sociedad global pacífica, ¿no? Que pues son los creativos de esa edad, son los japoneses que crecieron con la posguerra, pero ya en los 80s y eso empezamos a aparecer más como un orgullo nacionalista, más como recuperar esta nostalgia del Japón orgulloso como un país independiente. Tenemos el Japón de la burbuja que sentía que lo podía todo y conquistar el mundo, ¿no? Y pues es esta generación de creativos, ¿no? Sí, exacto, es justo eso, es la generación de creativos que creció con la burbuja, pero que también vivió el estallido de la burbuja. Sí, sí, sí. Entonces, esa yo creo que sería una de las grandes diferencias y bueno, como que seguimos yendo y viniendo de entre medio que comparamos con la primera película y de entre que hablamos de la película por sí sola, pero creo que es una referencia inevitable. Incluso el mismo Hideaki Anno lo dice, ¿no? Lo vi en un artículo del Japan Times cuando le estaban preguntando sobre cómo fue que se acercó el estudio Toho a decirle que dirigiera la película y él dice que al principio él rechazó la oferta porque dice que pues medio que no se sentía listo, también acaba de terminar una de las películas de Evangelion y lo que sea, y él dice básicamente como que yo no siento que pudiera hacer algo que se acercara ni siquiera tantito a lo que el primer Godzilla hacía. Entonces,
Sí, creo que hay, ¿cómo decirlo? Bueno, no es nada más como nuestra interpretación, que es como Ujú. de, ay, yo creo que se parece, sino que el mismo Hideaki Anno lo hizo conscientemente Claro, de que la primera película era el referente, ninguna otra más, ni de las que se hicieron en Japón, ni siquiera otras del mismo estudio Toho. Él lo hizo pensando en el primer Godzilla y por eso creo que aunque uno quiera hablar de esta película por sí sola, la película primera de Godzilla tiene que ser un referente claro, obligado. claro. Ahora, vamos, o sea, básicamente en el Godzilla, las películas de Godzilla japoneses tienen cuatro, se divide como en cuatro épocas, ¿no? Que sería como el Showa, ¿no? Que es pues el primer Godzilla, ¿no? Luego el Heisei, ¿no? Que es el Godzilla de los ochentas y ochentas y noventas, y después el Millennium, ¿no? Que salió y en cada uno, pues son reinterpretaciones, o sea, como que las películas que pasaron, o sea, la del Heisei, por ejemplo, fue un remake de la del 54, ¿no? O sea, es como todas las demás películas de Godzilla no existen, volvemos a empezar y se hacen Mm. otras películas, ¿no? Que esas creo que acabaron con All Monsters Attack. No me acuerdo, pero igual salieron varias películas de Godzilla, ¿no? Después fue la del Millennium, ¿no? Que acaba con Tokyo SOS y así. Entonces, sí tiene ahí como sus de esas. Y pues Shin Gojira sería como la cuarta reversión de esta, ¿no? Que de manera curiosa no continuó. Bueno, hasta ahorita yo no he visto que hayan continuado con otra película. Ahora ahí se viene también pues el Ultraman, ¿no? Que va a sacar ahora Shin Ujú. Ultraman, también de la mano de Ano y Higuchi, que creo que aquí más bien el que va a ser más director es Higuchi, porque él es el que Mm. tiene más experiencia con tokusatsu, y que Hideaki no va a estar más en la parte de atrás como de escritor y como de productor y todo eso, pero bueno, o sea, son las dos mentes ahí Ujú. trabajando, colaborando juntos de nuevo, ¿no? Para sacar Shin Ultraman. Y sabemos que, obviamente, Hideaki no va a meter manotas ahí porque es fan de Ultraman. O sea, justo hace poco que fui a ver una expo en Tokio que hubo de Hideaki Anno, cuando la cabeza, después de verlo todo, porque realmente no es una expo de su vida, sí es de su vida, pero es más bien como de las cosas que lo inspiraron, que cosas así, ¿no? Y entonces llegas al final y ves que va a hacer las tres, que hizo Shin Gojira, que va a ser Shin Ultraman y Shin Kamen Rider. Y lo primero que pensé, dije, lo logró, el hijo de su puta, lo logró. O sea, fue el círculo completo, ¿no? Porque empezó de un fan y terminó siendo él que va a estar trabajando con estas franquicias, ¿no? Entonces, Wow. eh, obviamente va a meter las manotas ahí, ¿no? Pero sí tiene, creo yo, que hacer referencia, y es donde se nota la mente otaku de Hideaki Anno, en ese respeto al primer, ¿no? A los primeros versiones. Y estoy seguro que el Shin Ultraman va a tener muchísimo respeto a Ultraman, ¿no? O sea, no, eh, que seguramente va a ser más darks, estoy segurísimo que cualquier Ultraman que hemos visto, pero pues va a tener también mucho respeto a la figura original, ¿no? Ujú. Sí. ¿Y cuándo va a salir esa película? Hace poquito, justo hace poco vi el tráiler en que fui a ver The Batman y estaba ahí, pero no recuerdo, sin- porque ya salió el tráiler, si ya lo pueden buscar en YouTube. Pues sale este año, según yo, Shin Ultraman. Ah, parece ser que se estrena en mayo, Uh, ya el pronto. 13 de mayo, sí, ya pronto se estrena. Sí. Muy bien. Pues Pero sí, bueno, ese es, yo creo que a grandes claro. A rasgos. grandes rasgos, pero es que a grandes rasgos vimos todo, ¿no? O sea, Ultraman habla del Triángulo de Hierro, habla de la burocratización, de las críticas. Aunque pasó antes del coronavirus, es una perfecta crítica de cómo reaccionó el gobierno con el coronavirus. Sí, había muchas escenas que pasaban sobre cómo estaban intentando entender lo que ocurría y cómo el estado de emergencia y todo eso, y así de, "Ah, eso es justo lo que acaba de pasar". Sí, Sobre sí, sí. todo, hubo una de las escenas, era yo creo que de los primeros 20 minutos, después de la primera vez que aparece
Godzilla y que destruye un montón, y ya después de que empiezan a ver que es radiactivo y que ciertos barrios quedaron destruidos, medio que dan la impresión de que ya se entendió la calamidad y al día siguiente las personas vuelven a su vida normal. Y hay como estas escenas en las que Sí, ya están otra cierto. vez los trenes, el JR, la gente yendo a las escuelas, los niños también yendo a la escuela. Y eso fue exactamente lo que pasó también con el coronavirus. Y pues obviamente eso Claro, me claro, dio o sea, flashback a 2020. sí, no, y a mí también me dio eso, ¿no? O sea, porque no es la primera película que hace eso, también hay otra película que, ay, ¿cómo se llamaba? Se me olvidó el nombre, pero supone que es un momento en que Japón se queda sin energía eléctrica, ¿no? Y entonces la gente tiene que mudarse y todo eso, pero el día en que ya no, nada está funcionando, ¿no? Entonces, lo primero que hace la gente es de todos modos ir a trabajar. Como pueda, ir al trabajo, ¿no? A ver qué se puede hacer y eso para ver qué, eh, y esas cuestiones, ¿no? Y también no sé si te acuerdas que cuando fue lo de Fukushima, también hubo mucha gente que al día siguiente le estaba, o sea, mucha gente se quejó en Twitter, en redes sociales de que, no mamen, o sea, ayer me quedé atrapado en el tren toda la noche, no pude salir, apenas, ¿no? Y ya me está hablando mi jefe a que si voy a ir a trabajar, Ujú. Sí. ¿no? O sea, sí, sí hubo como, y creo que ya, y lo mismo, no dijeron nada, pero al mismo tiempo dijeron mucho, porque no dicen de eso, pero se vio, ¿no? Ujú, Como es como se espera que a pesar de que haya un desastre, pues, oye, no, pues vas a venir a la escuela, ¿no? Y vas a venir a la oficina, oye, y vas a mandar ese reporte, ¿no? O sea, ujú. uy, qué mal que qué mal que se cayó tu casa, pero sí vienes, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Y de hecho, y eso es algo que yo me enteré hasta apenas hace poco, porque hace poco hubo un temblor medio fuerte aquí, ¿no? Y me enteré en ese entonces que muchas compañías, sobre todo compañías grandes, cuando hay un terremoto así, lo automático que hay que hacer es que de la compañía te mandan un correo para preguntarte, o sea, bueno, sí hubo un terremoto ahora, ¿estás bien? Puedes venir a trabajar y tienes que contestar. Está dentro del sistema no sé si sea como nada más como de ¿cómo se llama? De los empleadores de las compañías, Ujú. o si sea como un requerimiento como por ley o yo qué sé, no sé los detalles, pero eh, existe esta como obligación por lo menos de responder este correo. Tengas luz, donde sea que estés, te quedaste atorado en el metro, que de hecho sí pasó esto hace 2 semanas que fue el terremoto, sí hubo gente que se quedó sin luz, sí hubo metros y, y trenes de JR que Que se pues, pararon, que se se pararon pararon. por completo. Se descarriló un Shinkansen, del Shinkansen de Tohoku, se descarriló uno. Exacto, pero existe como dentro de esta cultura de trabajo el responder a ese correo como parte de la... No, es que o sea, a pesar de que o sea, se pudo haber caído Tokio, por ejemplo, y estoy seguro que muchas empresas hubieran seguido esperando managers, eso, que sus todos empleados fueran a trabajar el día siguiente. Sí, 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 sí. O sea, pasó, no solo pasó ahorita, pasó también con el del 2011. O sea, Ujú. Sí, sí, y más bien como que yo lo que quería también señalar con esto es que ahora, si bien el primer Godzilla nos enseñó cómo sería como la psique, digamos, del Japón de posguerra, ahora este Shin Godzilla nos está enseñando cómo es un poco un Japón post-Fukushima, post-posguerra, pero estamos viendo que hay muchas cosas, por lo menos también en vida diaria, que sería como esto de cómo te afecta en el trabajo y a nivel de la política, que seguimos pues sin cambiar muchas cosas y se ha demostrado con cómo se manejó el coronavirus, cómo se manejó con este último terremoto que estuvo medio grandecito. claro, no, Para mí, o sea, como yo lo vería esta clase de correos después de un mundo post-Fukushima, pues ya no tendrían que existir, ¿no? claro, totalmente, no deberían de existir, pero existen, ¿no? Y estoy seguro que existen más que por o sea, obviamente esas cosas no existen por el bienestar de los empleados, no existe por el bien de la gente, existe por el bien de la empresa. De la Existe empresa. para la empresa para protegerse legalmente, estoy segurísimo que tiene que ver con eso, Ujú. ¿no?
de que si no respondiste, entonces no puedes, no, algo te tiene que pasar, alguna consecuencia, porque eso seguramente lo hacen para respaldar, ¿no? Como para tener, es que él respondió este correo, entonces tenía que venir a trabajar. Ujú, No vino, lo corrimos, ¿no? ujú. O sea, ese tipo de cosas que no tienen sentido, ¿no? Entonces, que obviamente no tienen sentido. Y también justo estaba pensando ahorita rápido, me acordé de esta burocratización y este sentido de cómo cuando deciden utilizar las Fuerzas Armadas, al fin ya vamos a utilizar las Fuerzas de Defensa, o sea, ¿cómo funciona? Que el general le habla bueno, como que el sargento o el que está ahí en el campo le habla al equipo, a las fuerzas de defensa que están en el cuartel, del cuartel le hablan al general, el general que está sentado ahí junto a la ministra de defensa le dice al a la ministra de defensa, no, pues ya están listos para atacar, y entonces el ministro de defensa le tiene que, le tiene, así enfrente del primer ministro podemos atacar, o sea, todo es una demanda que es como de, ¿qué? Sí, 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 sí. Y hubo varias escenas así. Yo creo que era como una prioridad que era que no se perdiera ese detallito. Y además, como dato curioso, estábamos ahora investigando precisamente sobre este personaje de la ministra de Defensa que se llama Hana Mori, el personaje. Ujú. La forma en la que ella luce fue inspirada en Yuriko Koike, que es la La gobernadora de Tokio. gobernadora de Tokio, que fue también a quien le tocó, por cierto, manejar muchas cosas del coronavirus. Ujú, 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 ujú. Sí, Ujú. sí, sí, así es. Pero bueno, pues creo que ya hemos hablado mucho de Shin Gojira. Creo que si no han visto la película, vayan a verla, analícenla, chéquenla, Sí, y dense cuenta de todos esos pequeños detalles que la hacen una gran película. La verdad es que sí es una gran película. En especial, pues si eres un fan de Godzilla, si eres fan de Evangelion y si eres fan de Japón, japonólogo, etcétera, está muy chingona. ujú. Y si no, pues también creo que es una muy buena película se disfruta. Sí, 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 sí. Y creo que tiene también un buen balance entre que sea de repente a veces un poquito pesada por lo que dijimos de mucho diálogo y que de repente te traen como cosas de la Constitución, pero pues luego también pues, sale Godzilla. Sí, exacto, y destrucción y muerte. Sí, sí, entonces eso es un buen balance. No les voy a Totalmente. decir que sea una peli que veas cuando estés crudo, pero pues sí, sí está entretenida también. Bastante. Y bueno, creo que es hora de que empecemos con nuestro recomendación de la semana. Y no sé si tú ya estás lista con tu recomendación, porque yo ya Sí, estoy sí, pero muy bien creo puesto. que yo últimamente he sido la primera, así que creo que ahora te toca a ti. Bueno, yo les quiero recomendar este perfil de Instagram de Hitomi Carilla, que es una ilustradora y animadora digital que está bien hermoso lo que hace, así me encanta su arte. Miren, Boji, Ah, pero, ya salió el peine. pero no, pero la verdad sí hace un arte muy chingón. O sea, nada más esta ilustración, esta chulada de ilustración, Uf. ¿no? O sea, sí, de verdad que sí le echa muchas ganas a su arte. Se me hace muy alegre, muy colorido y que pues obviamente ella es fan también, ¿no? Y también acá están sus ilustraciones. Entonces creo que sí vale mucho la pena que le echen un ojito, si les gusta la animación, si les gusta el arte, no se lo pueden perder, pienso yo. Sí, sí está bien bonito. Y ¿Qué bueno, hace? Son como acuarelas, parecen. como, pues según yo es arte digital, pero algunos Ah, ok. también son como acuarelas. Mm, sí, está muy mágico, muy bien. La voy a seguir. Sí. Y aquí mira, de año nuevo, ¿no? Del 21 que era Mm, hizo una del año, de este año, con los tigres, que está bien bonita. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. ay, esa está animada, está súper mágica. Sí. Entonces, yo les recomiendo que la sigan. Es KRY-Aya. Es Hitomi Carilla. Entonces, para que le echen un ojazo. Bien, muy bien. Pues muy bien, muy bonito, muy artístico, muy sensible, muy acá. Yo tengo
una mensada. A ver, saca la mensada. Es un perfil de TikTok que el username es Oriori-chan, Oriori como de comida, y es una, pues yo por su voz, porque nunca sale ella, me imagino que es una niña japonesa joven, debe de ir como en la prepa o algo así, pero es súper chistosa. Se llama Oriori-chan porque normalmente ella intenta hacer de estas, recetas que salen en TikTok que son como súper preciosas y que están como cortando bonito la frutita y te hacen un sándwichito todo precioso. Ella lo intenta hacer y siempre le sale fatal y toma decisiones rarísimas. Entonces, tiene otro tipo de contenido también, pero lo principal, como lo dice su nombre, es ¿La comida? la comida. Por ejemplo, mi favorito es, híjoles, que hay dos favoritos, pero bueno, vamos a enseñar este. Es un video en el que ella quiere hacer una receta para hacer un pastel de Navidad, pero está haciendo este pastel de Navidad en enero. Entonces ella dice, bueno, pues ya nada más faltan 11 meses para que sea Navidad, entonces vamos a empezar a hacer nuestro pastelito de Navidad. Entonces, a ver, les voy a pasar tantito este video. ¿O no? ¿O no? Ay, no, les juro que lo había preparado. A ver, dale play. Pues, ¿para qué lo cierras? Abre. Pues porque estaba chafa. A ver, aquí, este tiene que salir. Órale, pues. どのテンションでバターあったらもうちょっとダメだ今日これ言い直していっていきます。これは緑です。あと残り12ヶ月ほどでクリスマスになるのでクリスマスケーキ作ってます。バターを2倍ぐらい入れてみたんです美味しくて、そしたら多すぎて浮いてきちゃったのでこじこじだ。タルトのレシピに絶望的に可愛すぎるタルト生地の作り方って書いてあったんだけど、絶望的に可愛いですか？ああ、仕事の Y bueno, así sigue, así sigue. Y al final vamos a ver cómo le queda. たらいいじゃないかな。そしていい感じに並べたら完成です。イエーイ。Ay, no, pobrecita, le quedó todo deforme, todo su pastel y como verde for some reason. Ay, no, es súper chistosa. Entonces, pues bueno, no postea mucho, pero cuando postea, lo hace bien, lo hace bien. Entonces, desde lo bueno, poco. Ya, esa es mi recomendación, nada intelectual, nada. No, muy buena recomendación, muy buena recomendación. Y ya, eso es todo. Bueno, pues ya está con la recomendación, ya están para que vayan a ver Shin Gojira. ¿Qué nos falta? Pues ya. Pues ya, creo que sí, nada más pues darles gracias por sí, vernos siempre. Sí, gracias por vernos. No se les olvide unirse al Kakuse Kaikan. Y no se les olvide que tenemos Patreon, ¿verdad? Muy bonito, muy coqueto, para que vayan y se unan, porque ya el chismecito del Patreon se pone más sabroso todavía. En el Kaikan el chisme está sabroso y en el Patreon se pone más sabroso. Sí, y ahorita estamos echándole ganitas a tomarles fotos, hacerles algunos videitos, cosas así, entonces échenle un ojo, por favor, y ahí echen su soborno. Soborno, por favor, para que puedan exentar. Pero bueno, pues ya fue todo por hoy y nos estamos viendo. Se cuidan. Bye, bye. Váyanse al recreo. Bye, bye.